Este es un controlador de posición. Aquí tenemos el potenciómetro que genera la señal de referencia y es por donde el usuario ingresa la posición deseada para el eje. El eje que se desea posicionar es el eje de este motor con caja reductora y su eje se encuentra acoplado de manera improvisada y poco funcional a la perilla de este potenciómetro que funciona como sensor. La razón por la que se improvisa este eje es porque el objetivo de este video es explicar el código. Esto es demostrar que el código funciona. El código para un controlador difuso funciona al cargarse en la placa de Arduino Mega. Aquí tenemos la alimentación de la fuente de voltaje. El canal externo del protoboard es el positivo y el canal interno del protoboard es el negativo. Entonces tenemos una alimentación, el sistema funciona con un cargador de celular que entrega 5 voltios y 350 miliamperios. Por esta línea de color morado estamos aterrizando nuestra placa de Arduino, la estamos aterrizando con la fuente. Con estas dos líneas, la café y la azul, estamos polarizando nuestro driver, que es el dispositivo que nos va a servir para controlar nuestro motor. Aquí podemos apreciar que estamos polarizando positivamente el potenciómetro de referencia y a través de esta línea de color gris polarizamos también positivamente nuestro potenciómetro de sensor. Aquí estamos polarizando negativamente para finalizar la polarización del potenciómetro de referencia y a través de esta línea también terminamos de polarizar el potenciómetro sensor. La línea amarilla que vemos acá es la señal de referencia entregada por el potenciómetro de entrada, ¿sí? O el potenciómetro donde se establece la posición deseada o el valor de offset. Esta línea, este valor o esta señal ingresa por el pin A0 del Arduino Mega. Por esta línea de color naranja sale la señal eléctrica, que es la señal del sensor. La señal eléctrica del sensor ingresa por el pin A1. Tanto el pin A0 como el pin A1 están configurados en el código como pines de entrada. Pero el pin A2, a diferencia de los dos anteriores, está configurado como salida. Y me va a entregar un valor entre 0 y 255 voltios, que es con el cual yo controlo la velocidad de giro del motor a medida que me acerco a la posición deseada. A medida que me acerco a la posición deseada, el motor va a requerir menor velocidad para evitar el sobrepaso. Si ocurre el sobrepaso, se tiene que devolver. Esa inversión de giro la hacemos a través de los pines 52 y 51, que son con los cuales yo ingreso a sus respectivos pines en el driver para controlar el motor. Esa es entonces la descripción de todo el sistema. A manera de conclusión, tenemos un motor con caja reductora acoplado mediante un eje a un potenciómetro sensor. Tenemos el potenciómetro por donde vamos a establecer la señal de referencia, tenemos nuestro driver y tenemos la placa de Arduino Mega 2560 conectado a nuestro PC. Vamos entonces ahora a pasar a la etapa de funcionamiento para verificar que el sistema funciona y seguimos con la explicación del código. Entonces, vamos a verificar que cuando yo manipule la posición deseada, el eje del motor va a tratar de buscarla. Como está acoplado con el potenciómetro, entonces va a mover el potenciómetro a esa posición. Cuando las señales eléctricas sean iguales, el error va a ser 0 y en ese caso ya se llegó a la posición deseada, por lo que se detendrá el sistema. Entonces vamos a pasar, fijémonos cómo está la ranura de este potenciómetro. Fijémonos cómo está la ranura de este potenciómetro en la posición en la que se encuentra. Vamos a moverla. Y ahí está. Ahí vemos que el eje responde. Si me devuelvo, el eje se devuelve. Si avanzo otra vez, el eje avanza. Si me devuelvo, si avanzo, ¿sí? Ahí ahora está respondiendo. Vamos a agregar perturbaciones o ruido. Es decir, vamos a mantener la posición deseada fija, pero vamos a mirar que cuando yo trato de sacar el eje de su posición deseada, él va a buscar la posición en la que se encuentra. Entonces vamos a ingresar ruido. Mire, ahí trata de volver. Él trata de volver a la posición de la que se le saca. Si yo lo llevo allá, él se devuelve. Si yo lo traigo hacia acá, él viene. ¿Sí? Si yo cambio la posición de referencia,
él va a cambiar también su posición de referencia. Si lo trato de sacar de ahí, él va a devolverse. Fijémonos cómo al hacer el sobrepaso, él se devuelve hasta sincronizarse nuevamente o hasta ubicarse nuevamente en la posición deseada. Si yo vuelvo a ubicar nuevamente otra posición y trato de agregarle ruido al sistema, él trata de volver a la posición en la que estaba. Ahora vamos a seguir con la explicación del código. El código inicia con la invocación o el llamado de todas las librerías requeridas para la implementación de un controlador difuso en una placa Arduino. Para este ejercicio vamos a utilizar una placa Arduino Mega 2560, cuyo procesador es el ATmega 2560. Como podemos apreciar, el puerto no está disponible porque no tenemos la tarjeta conectada. Una vez llamadas las librerías requeridas, podemos proceder a invocar un objeto llamado Fuzzy perteneciente a la clase Fuzzy y lo inicializamos. Luego podemos indicarle al Arduino que el pin A0 de la placa se va a llamar referencia pin y a través de él vamos a leer o a capturar el valor en voltaje que nos entrega el potenciómetro de referencia, que es el potenciómetro utilizado por el usuario para establecer el valor de offset o la posición deseada. Una vez leído ese valor en voltaje, lo vamos a almacenar en una variable tipo flotante llamada referencia valor y la inicializamos en 0. Luego, en una variable también tipo flotante, vamos a convertir ese valor de voltaje almacenado en referencia valor y lo vamos a convertir en grados. Ese valor en grados lo vamos a almacenar en una referencia llamada, en una variable llamada referencia valor grados e inicializada en 0. En estas tres líneas procedemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las tres líneas anteriores, pero en esta ocasión para el potenciómetro del sensor. Le decimos a Arduino que el pin A1 va a recoger o va a capturar la lectura del potenciómetro de sensor y ese pin lo vamos a llamar sensor pin. Igualmente almacenamos su valor en voltaje en una variable llamada sensor valor tipo flotante inicializada en 0 y luego hacemos el ajuste o la conversión o la escalización a su correspondiente valor en grados y lo almacenamos en una variable llamada sensor valor grados tipo flotante e inicializada en 0. Posteriormente podemos indicarle al Arduino que el pin A2 lo vamos a llamar salida control y por ahí vamos a sacar el voltaje de control que nos entrega el programa. Igualmente declaramos una variable tipo flotante llamada señal control e inicializada en 0 con el fin de almacenar el valor que vamos a enviar a través de este pin. Luego podemos indicarle al Arduino que el pin 51, que es digital, no es necesario escribirle la D de digital. Sin embargo, si el pin es analógico, sí es necesario indicarle que es tipo analógico a través de una A. En este caso, el pin digital número 51 se va a llamar IN1 y el pin digital 52 se va a llamar IN2. A través de esos pines yo voy a controlar el sentido de giro del motor. Es decir, si IN1 vale 0 o a través del pin 51 hay 0 voltios e IN2 vale 1, es decir, a través del pin 2, del pin 52 hay un voltaje de 5 voltios, entonces el motor va a girar en un sentido. Por ejemplo, las manecillas del reloj. Si invertimos la polaridad en estos pines, es decir, por este pin ahora sacamos 5 voltios o un 1 lógico, mientras que por este sacamos 0 voltios o un 0 lógico, obtenemos el efecto contrario, es decir, el motor gira en sentido contrario. Por ejemplo, en contra de las manecillas del reloj. Eso depende mucho de cómo tengamos conectado las salidas de nuestro driver a nuestro motor. Pero esos ajustes ya se han hecho y el código así como está funcionando para lo que se muestra previamente en este video. Una vez han sido declaradas esas variables, es necesario trabajar con unos vectores que nos van a servir como una especie de filtro. Es decir,
El Arduino de manera constante está leyendo el valor de los potenciómetros, pero resulta que esos valores no son estables y cambian con mucha frecuencia en el tiempo. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es tomar una muestra de 10 valores y las vamos a promediar. Pero esas muestras de 10 valores para cada potenciómetro serán almacenados en un vector de 10 posiciones. Por esa razón se declara un vector tipo entero llamado sensor lectura, tamaño 10, y un vector tipo entero, también tamaño 10, pero llamado referencia lectura. En esos sensores vamos a almacenar 10 lecturas. Con estas variables tipo entero e inicializadas en 0, vamos a controlar la lectura y el llenado de los vectores. En este vector vamos a almacenar la suma total tanto de las 10 lecturas del sensor como de las 10 lecturas de la referencia en esta otra variable, y finalmente en cada una de estas variables almacenamos el correspondiente valor promedio de cada potenciómetro. Este va a ser el valor con el que vamos a trabajar y este es el valor que vamos a tomar como nuestra lectura, como la lectura de los potenciómetros. No será la lectura instantánea, sino que será un promedio, y el tamaño del vector impacta mucho en el tiempo de lectura, así como en el tiempo de análisis. Ahora procedemos a setear o configurar cada uno de los objetos y de las variables que declaramos en las líneas anteriores. Eso lo hacemos dentro del setup. Entonces, empezamos por indicarle al Arduino que las variables digitales IN1 e IN2 son tipo salida. Esta línea inicialmente se había implementado para inicializar el monitor serial y poder visualizar los resultados en pantalla de la posición en grados. Sin embargo, su implementación impacta negativamente en el tiempo en los tiempos de funcionamiento o de ejecución o los ciclos de ejecución del programa, y genera errores en la lectura real. Por esa razón, una vez verificado que estaban funcionando los filtros y las lecturas analógicas como era debido, procedimos a volverla a comentario. De esa forma la sacamos del programa y ya no se ejecuta. En estas líneas lo que hacemos es inicializar el vector de 10 posiciones declarado líneas arriba para el llenado de las 10 muestras, en este caso del sensor. Entonces, como siempre suele hacerse, el recorrido, la lectura o el llenado de un vector se hace mediante un bucle for, tipo for. Con la variable sensor controlamos, la inicializamos en 0, mientras sensor sea menor que 10, increméntelo en una unidad. Y dentro del for lo que hacemos es decir que al sensor lectura, en la posición sensor, asígnele el valor 0. Entonces, cuando inicia el primer ciclo, sensor vale 0, en esa posición va a guardar, en la posición 0 va a guardar 0, finaliza el ciclo, como 0 es menor que 10, vuelve a inicializarse el ciclo, pero antes de iniciarse nuevamente, se incrementa en una unidad sensor. Entonces ya sensor no va a valer 0, que era el valor inicial, sino va a valer 1. En este caso, el vector sensor lectura en la posición 1 va a guardar el valor 0 y así sucesivamente. Entonces ya sensor sigue siendo menor que 10, pero se incrementa en una unidad, pasa a valer 2. Entonces el vector sensor lectura en la posición 2 va a guardar el valor 0 y así sucesivamente hasta que hace el recorrido de todo el vector, que es de tamaño 10, empezando en la posición 0 y finalizando en la posición 9. Una vez ha recorrido todo el vector y le ha cargado los valores 0, la variable sensor vuelve a ser 0. Exactamente lo mismo hacemos con el potenciómetro de referencia. Mediante un bucle for recorremos el vector de 10 posiciones en el cual vamos a tomar una muestra de 10 valores para luego promediarlos. En estas 3 líneas lo único que estamos haciendo es inicializar el vector en este caso de referencia lectura, en el caso anterior el de sensor lectura, y los estamos inicializando con valores de 0. En estas líneas empezamos con la implementación de nuestro controlador difuso en nuestra placa Arduino.
aquí declaramos un objeto tipo error perteneciente a la clase FuzzyInput y lo inicializamos. Ese objeto tipo error es la entrada de nuestro controlador difuso. Ese objeto llamado error tipo FuzzyInput es la entrada a nuestro controlador difuso. Vamos a definir los conjuntos difusos para ese objeto error. Entonces, declaramos un conjunto difuso llamado ENG, que significa error negativo grande. Ese objeto tipo FuzzySet lo inicializamos en esta línea de código y aquí lo que estamos diciendo es que es una función de membresía tipo trapezoidal y por eso tiene 4 parámetros y los 4 parámetros son diferentes. Es una función de membresía tipo trapezoidal. Al objeto error tipo FuzzyInput le estamos asignando o le estamos adicionando ese conjunto difuso llamado ENG. Exactamente el mismo procedimiento hacemos para el siguiente conjunto difuso llamado ENP, error negativo pequeño. Es un objeto tipo FuzzySet que se inicializa y en este caso la función de membresía, a diferencia del caso anterior, ya no es una función trapezoidal, sino es una función triangular, donde su primer vértice está ubicado en el eje horizontal en la posición menos 150, su segundo vértice coincide con su tercer vértice, ambos en menos 75, y su tercer y último vértice está en la posición 0 del eje X. De esta forma me forma una función de membresía tipo triangular. ¿Sí? Una vez definida esa función de membresía tipo triangular, lo que hacemos es el objeto llamado error tipo de la clase FuzzyInput, le agregamos o le adicionamos ese conjunto difuso llamado ENP, que significa error negativo pequeño. Exactamente lo mismo hacemos con el error 0. La variable el objeto se llama S, es tipo FuzzySet y está inicializado como una función de membresía también triangular, por eso los dos vértices centrales son iguales, ¿sí? Y ese conjunto o esa función de membresía o ese conjunto difuso se lo asignamos al objeto error tipo FuzzyInput o de la clase FuzzyInput. Exactamente lo mismo hacemos con la función de membresía llamado EPP, que significa error positivo pequeño. También es una función de membresía tipo triangular y la agregamos al objeto error tipo FuzzyInput, ¿sí? Luego definimos el objeto EPG, error positivo grande, también FuzzySet, lo inicializamos con una función de membresía. En este caso vuelve a ser una función de membresía tipo trapezoidal. ¿Sí? Suele usarse trapezoidales en los extremos de un controlador difuso. Cuando finalicemos este video les voy a mostrar las funciones de membresía generadas en un software que me permita generar esos gráficos, y el software va a ser MATLAB. Entonces vamos a poder apreciar los conjuntos difusos y los vamos a comparar con estos valores que tenemos. Eso se hará hacia el final del video. Finalmente, al objeto Fuzzy que declaramos allá al principio de nuestro código, que es un objeto tipo Fuzzy, le vamos a agregar todas las funciones de membresía definidas en la clase FuzzyInput y el parámetro va a ser el objeto error tipo FuzzyInput. Para las funciones de membresía en la variable de salida hacemos exactamente lo mismo. La salida de nuestro controlador es una variable llamada voltaje, que va a ser el voltaje que le vamos a suministrar a nuestro motor. Es la variable de entrada a nuestro controlador, recordemos que es llamada error y corresponde a la resta o a la diferencia entre la señal de referencia o la señal deseada y la posición real o la señal que me indica la posición del real del eje en ese momento. Esta va a ser nuestra entrada al controlador difuso y por eso es tipo FuzzyInput, es llamado error. Contrario a eso, o definiéndonos la salida de nuestro controlador difuso, tenemos la variable llamada voltaje, que va a ser el voltaje que a la final vamos a aplicar sobre el motor para tratar de minimizar el error y hacerlo cero. Por esa razón, esta variable ya no pertenece
a la clase fuzzy input, sino que ahora perteneces a la clase fuzzy output y la inicializamos al igual que hicimos con la variable error o con el objeto error. Igualmente definimos las funciones de membresía, ¿sí?, para nuestra variable de salida. Al igual que para nuestra variable de entrada, también vamos a trabajar 5 funciones de membresía, pero en este caso se van a llamar voltaje negativo grande, simbolizado con BNG, y es una función de membresía tipo trapezoidal. Fíjese que tenemos 4 coordenadas diferentes, los 2 vértices centrales son diferentes, lo que define un trapecio. Tenemos una variable llamada BNP, que es voltaje negativo pequeño, es una función de membresía tipo triangular, por eso los 2 vértices centrales son iguales o coinciden. Tenemos una variable llamada BC, que equivale a voltaje cero. Tenemos una función de membresía también tipo triangular, y una variable llamada BPP, voltaje positivo pequeño, también triangular, y finalizamos con un objeto tipo fuzzy set llamado voltaje positivo grande, que vuelve a ser una función trapezoidal por estar ubicado en los extremos del universo de discurso. Para finalizar, al objeto fuzzy, tipo fuzzy, le adicionamos la estructura fuzzy output y le pasamos como parámetro nuestra variable de salida llamada voltaje. Hemos definido entonces, en estas líneas de código, hemos definido entonces nuestras funciones de membresía a el Arduino Mega 2560. Luego, posteriormente, vamos a definir las reglas de control. Las reglas de control las empezamos a definir desde esta línea. Entonces, iniciamos definiendo un objeto llamado, el objeto se va a llamar si error negativo grande. Va a pertenecer a la clase FuzzyRule antecedente y lo inicializamos. Luego hacemos la asignación de esa regla de control a la función de membresía ENG, porque hace referencia a que si se cumple esa función, si el valor dado tiene una pertenencia alta a ese conjunto difuso, entonces tenemos que el antecedente es si error negativo grande. Definimos el consecuente, que es un objeto llamado entonces voltaje negativo grande, y pertenece ahora a la clase FuzzyRule consequent. Lo inicializamos. Ahora vamos a agregar o a relacionar al objeto o a la función de membresía BNG como consecuente para esa regla de control. Aquí es donde definimos, en esta línea de control es donde definimos la regla de control. Entonces, la definimos mediante un objeto llamado regla difusa 1 tipo FuzzyRule. ¿Sí? ¿El parámetro cuál es? Si error negativo grande, entonces voltaje negativo grande. Es decir, si nuestro controlador difuso detecta a la entrada un error que pertenece a la función de membresía de negativo grande, entonces él va a generar un valor que va a pertenecer al conjunto difuso de salida voltaje negativo grande. Esta regla difuso 1 la cargamos a nuestro objeto fuzzy llamado fuzzy de la clase fuzzy declarado después de que invocamos las librerías para implementar nuestro controlador difuso. Exactamente lo mismo hacemos con cada una de las reglas. Aquí estamos diciendo que si el voltaje negativo, que si el error negativo es pequeño, entonces a la salida debe haber un voltaje que pertenezca a la función de membresía o al conjunto de difuso de salida, voltaje negativo pequeño. ¿Sí? Para este caso, si el error negativo a la entrada es pequeño. Exactamente lo mismo procedemos a hacer con cada una de las reglas de control. En este caso hemos implementado unas reglas de control 1 a 1, es decir, cuando el controlador difuso detecte un error negativo grande, va a responder con un voltaje negativo grande, no más. No va a haber otra combinación posible cuando detecte un error negativo grande.
Si el error detectado ya no es negativo grande, sino es negativo pequeño, él va a responder con un voltaje negativo pequeño. No va a tener otra opción. No va a tener otra opción sino responder con ese voltaje negativo pequeño. Por eso se dice que la relación es 1 a 1. En ese tercer caso tenemos implementada la regla difusa número 3 y dice que si el error detectado a la entrada del controlador difuso es 0, entonces él debe responder con un valor de voltaje tal que pertenezca al conjunto difuso de salida que sea voltaje 0. Aquí definimos la regla de control cuando si el error detectado es positivo pequeño, entonces responde con un voltaje positivo pequeño, y finalizamos con la regla difusa número 5, donde dice que si el error positivo es grande, entonces responde con un voltaje positivo grande. Esa es pues la configuración de todos los objetos o todas las variables que hemos declarado antes del setup, todos los objetos que hemos declarado por el setup. Ahora procederemos a explicar la función loop, que es donde se ejecuta el programa como tal, y a esta damos inicio en esta línea de código. Durante la ejecución del programa, es decir, en el lazo o en el loop, ¿sí?, lo primero que hacemos es empezar a leer el dato análogo que está presente en el pin A0, que se ha llamado referencia pin, en líneas arriba en este código. Ese valor es almacenado en el vector referencia lectura, en la posición referencia. Fijémonos que, como todas las variables están inicializadas, en el primer ciclo referencia vale 0. Entonces en la posición 0 de este vector va a guardar o almacenar el dato análogo leído en el pin referencia pin. Entonces, en referencia total, en la variable referencia total, va acumulando la suma de lo que previamente tiene referencia total con cada valor de cada posición en la referencia. Recordemos que estamos en la posición 0. En esta línea la posición se incrementa, referencia pasa a valer 1. Como referencia vale 1, esta condición no se cumple, luego este if aún no se ejecuta. Ya volveremos a este ciclo. Lo mismo ocurre con el sensor de lectura, con el vector de lectura en el sensor. Entonces iniciamos leyendo el dato analógico presente en el pin analógico A1, que lo hemos llamado sensor pin, y lo almacenamos en la posición llamada sensor del vector sensor lectura. Como estamos en la posición 0, porque estamos iniciando el ciclo, entonces estamos en la sensor vale 0 y estamos en la posición 0 del vector sensor lectura. Ahí se almacena ese primer dato. Igualmente a sensor total le vamos sumando su valor presente y el valor del vector en la posición 0, que para este caso va a ser el que acaba de leer acá. Incrementa la posición en una unidad. Nuevamente este ciclo, esta condición aún no se cumple, entonces este if aún no se ejecuta. Estas líneas son comentarios, hacer caso omiso de ellas, fueron utilizadas para verificar en el monitor serial de Arduino que el programa se estaba ejecutando correctamente durante su implementación. Pero ya para la etapa de prueba, estas líneas de código impactaban en el tiempo, como explicaba anteriormente, entonces por eso fue necesario desmontarlas y se le agregaron los caracteres para volverlas comentario. Entonces todo lo que esté entre de este color, hacer caso omiso a eso. Bueno, declaramos una variable llamada e en honor al error tipo flotante, y en esa variable vamos a almacenar la diferencia o la resta entre la referencia del valor en grados menos el sensor
el valor del sensor en grados. Entonces vamos a restar esos dos valores en grados. Como inicialmente estamos en la etapa inicial del programa, entonces esas dos variables valen 0, porque estos if aún no se han ejecutado y ellas adquieren valores diferentes acá. Por lo tanto, están en sus valores iniciales y esos valores iniciales son iguales a 0. Por lo tanto, inicialmente la variable error vale 0. Esta variable error o este valor se fusifica de acuerdo o según las funciones de membresía que definimos en el setup. Una vez fusificado el valor del error, se defusifica con esta instrucción y ese valor de defusificación es asignado a una variable llamada B en honor al voltaje de salida del controlador difuso y es de tipo flotante. Entonces, para el momento en el que el error vale 0, 0 es un valor cuya pertenencia es total a la función de membresía llamada error 0. ¿Sí? Eso lo podemos visualizar en el setup, donde definimos el conjunto para error 0. Entonces fijémonos que error 0, como tiene esta función de membresía tipo triangular, entonces tiene una pertenencia total a esta función de membresía. Y ahorita observamos las gráficas y miraremos qué grado de pertenencia tienen los otros conjuntos. Pero lo realmente importante es que para ese valor de fusificación, el error 0, la respuesta del controlador debe ser un valor tal que pertenezca a la función de membresía de salida voltaje 0, porque así lo dice la regla de control. La regla de control dice: si error 0, entonces voltaje 0. ¿Sí? Así lo dice la regla de control. Entonces, para las funciones, los valores de error que pertenezcan a la función de membresía es error 0, se está cumpliendo este consecuente, y debe generar un valor tal que pertenezca a la función de membresía voltaje 0 para darle cumplimiento a este consecuente, según la regla de control o según la regla difusa que aquí hemos definido. Por lo tanto, el valor de fusificado ha de ser 0 y el valor que almacena esta variable inicialmente durante el ciclo inicial del programa es 0. Como el voltaje es 0 o B vale 0, esta condición no se cumple, luego este if no se ejecuta. Como B es 0, este if tampoco se ejecuta porque la condición no se cumple. Este if sí se ejecuta porque la condición sí vale 0. Entonces, si B vale 0, va a escribir un dato digital en la variable in1, que recordemos que hace referencia al pin 51 de nuestra placa Arduino. Y ese valor digital es un 0 lógico o un nivel low, bajo, low level. A la vez, en el pin 52, que se llama in2, también va a escribir un nivel lógico. Esto quiere decir que en ese momento nuestro motor va a recibir 0 voltios en cada una de sus terminales, por lo tanto no se va a mover. Asignamos a B el valor de 0, ese valor se lo asignamos a la variable llamada Senile Control y escribimos ese valor Senile Control, que es un dato analógico porque B puede tomar valores entre menos 12 voltios a 12 voltios, que es la alimentación nominal del motor. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con un voltaje máximo de 5 voltios. Así tenemos alimentado nuestro sistema y funciona bien. Entonces escribimos el dato analógico, ¿sí?, llamado Senile Control, que vale B. Y pues bueno, dentro de este ciclo if, B vale 0, o sea que vamos a tener un 0 y lo vamos a escribir ¿en dónde? En el pin salida control.
que es el pin A2 de nuestra placa Arduino y que está conectado al jumper de control de velocidad de nuestro driver, como se puede observar al inicio de este video. Entonces ahí finalizaría, digamos, la primera ejecución del ciclo y volvería a iniciar el loop, volvería a iniciar el lazo y se mantiene indefinidamente durante todo el tiempo que tengamos alimentado el sistema y el Arduino. Entonces cuando vuelve a iniciar, vuelve a iniciar el ciclo, entonces vuelve a tomar. Esta vez referencia ya no vale 0, sino referencia vale 1 porque aquí se ha incrementado, ¿sí? Entonces ya estamos en la posición 1 del vector sensor lectura y en esa posición 1 vamos a escribir o vamos a leer el dato analógico que está presente en la variable referencia pin, que recordemos es el pin A0. Entonces acumulamos en la variable referencia total la suma que tenía anteriormente cuando estábamos en la posición 0 más la que tiene ahora que está en la posición 1. Vamos acumulándola en esta variable para al final hacer el promedio. Vuelve a incrementar la variable referencia, entonces ahora la referencia ya no vale 1 sino pasa a valer 2, ¿sí? Y aquí se vuelve a comparar, referencia es mayor o igual a 10. Como la condición aún no se cumple, vuelve a ocurrir que se vuelve a saltar este valor. Lo mismo va a ocurrir con el vector sensor lectura, ¿sí? Este ciclo, este if aún no se va a cumplir, entonces esto se va a saltar, ¿sí? Nuevamente nuestro error va a ser 0 porque referencia valor grados y sensor valor grados siguen siendo iguales a 0, entonces va a seguir siendo 0. Nuestro valor a fusificar sigue siendo 0, nuestro valor de fusificado sigue siendo 0, por tanto estos if siguen sin ejecutarse, se ejecuta nuevamente este if, que es donde volvemos a poner un nivel lógico de 0 en cada terminal de nuestro motor, ¿sí? Y seguimos escribiendo un dato analógico igual a 0 a través de nuestro pin analógico 2 y el loop vuelve a iniciar. ¿En qué momento deja de saltarse? ¿O en qué momento empieza a ejecutarse las otras partes del código? En el momento en el que referencia ha alcanzado un valor igual a 10 o mayor que 10. El loop, esos saltos que acabamos de ver dos veces, se siguen repitiendo hasta que referencia alcanza ese valor de 10 o mayor de 10. En ese caso, cuando referencia vale 10 o es más grande de 10, se cumple esta condición. Al cumplirse esta condición, se ejecuta este if. Entonces, lo primero que hace al ejecutarse este if es volver referencia, asignarle el valor de 0 y asegurarse que al final del loop otra vez vamos a asegurarnos de recoger una muestra de 10 valores. En otras palabras, aquí lo que estamos haciendo es llenando nuestro vector, llenándolo, ¿sí? Y vamos a proceder después de que lo tengamos lleno. Entonces, por eso referencia es necesario volverla a poner a 0 para que nos vuelva a garantizar que vamos a llenar otra vez el vector que al final vamos a promediar. Lo segundo que hacemos es, a la variable referencia promedio, le asignamos la división de referencia total en 10. Recordemos que referencia total contiene la suma de todos los 10 elementos del vector, que va desde la posición 0 hasta la posición 9, o sea, contiene 10 elementos. Al dividirlos en 10, obtenemos el promedio. Por definición matemática, obtenemos el promedio de todas esas de lecturas. Así pues, esto con el fin de hacer un empalme con unas líneas previamente escritas, asignamos ese valor de promedio, de referencia promedio, a un valor, a una variable declarada previamente llamada referencia valor. Aquí, en esta línea, lo que hacemos es porcentualizar el valor que tiene referencia valor. Es decir, si referencia valor recibe un valor de 0, va a equivaler al 0%. Si referencia valor
tiene un valor de 0 voltios, entonces E va a equivaler a un 0%. Si referencia valor tiene un valor, tiene el máximo valor, entonces el máximo valor que se puede almacenar en esa variable tiene un tamaño de 1023. Entonces, en ese caso, valdría 1023, se cancela con este 1023, da 1 por 100, equivaldría al 100%. En otras palabras, cuando referencia valor toma su valor mínimo, equivale al 0%, y cuando referencia valor toma el valor máximo, equivale al 100%. Entonces, en esta línea lo que hacemos es porcentualizar nuestro valor en voltaje. Ahora 0 voltios equivale al 0% y el valor máximo leído en el promedio sería el 100%. Después lo que hacemos es mapear ese valor mediante la función map. Es decir, a referencia valor que va a variar entre 0 y 100, le buscamos valores equivalentes, pero entre 0 y 300, porque nuestro potenciómetro puede tomar un valor, puede abrir hasta 300 grados. Entonces con un potenciómetro yo no puedo dar una vuelta completa. Entonces voy a tener una variación desde 0 grados hasta más o menos 300 grados. Entonces, 0% equivale a la posición 0 grados y 100% equivale a la posición totalmente desplazado o desplazamiento angular máximo, que serían 300 grados. Por tanto, 50% equivaldría a 150 grados, 25% equivaldría a 75 grados, 10% equivaldría a 30 grados, así sucesivamente. Ya tenemos entonces convertida, o ya tenemos nuestro valor de referencia a valor grados, y aquí ya quiero un valor diferente de 0. Exactamente lo mismo ocurre con los valores captados por el pin del sensor. Una vez más se van cargando, se van acumulando, las posiciones se van incrementando hasta que se ejecuta este ciclo, se resetea nuevamente la variable de sensor, ¿sí? Promediamos el valor, lo igualamos para empalmarlo con un código previamente que tenía escrito, encontramos su equivalente en porcentaje, mapeamos, también es un potenciómetro con las mismas características, el valor mínimo es 0 grados, el valor máximo son 300 grados, entonces hacemos el mapeo. Entonces, una vez más, el valor máximo que va a tomar el voltaje, en nuestro caso va a ser 5 voltios, va a equivaler al 100%, el valor mínimo que puede tomar sensor valor va a ser 0 voltios, entonces va a equivaler al 0%. Este 0% va a equivaler a una posición angular de 0 grados. Ese 100% va a equivaler a una posición angular de 300 grados. Tenemos entonces escalizado, a través de la función map, tenemos escalizado nuestro valor en grados en correspondencia con nuestro valor en voltaje. Nuevamente, este valor, sensor valor grados, va a tomar un valor diferente de 0, según la posición en la que esté. Por tanto, nuestra variable E ya no necesariamente tiene que valer 0, a menos que allá los valores ingresados se mantengan en 0 o se mantengan en las posiciones iniciales, pero ya no necesariamente tienen que valer 0 porque ya nuestros vectores han cargado valores diferentes, entonces no necesariamente tienen que valer 0. Por lo tanto, el valor a fusificar ya no necesariamente tiene que ser 0, ¿sí? Sino que va a ser un valor que puede ser menor que 0 o mayor que 0. Si es menor que 0, puede pertenecer a una de las dos funciones de membresía o a ambas en diferentes grados de pertenencia. Ese es el concepto básico de la lógica difusa. Entonces puede pertenecer en cierto grado a el error negativo grande, a la función de membresía error negativo grande, y a la vez puede pertenecer en cierto grado a la función de membresía error negativo pequeño. Si el error a fusificar, si el valor a fusificar, el error, no es negativo ni es 0, entonces es positivo,
pues va a ocurrir lo mismo al otro lado del cero. Es decir, si el valor a fusificar va a tener un grado de pertenencia a la función de membresía de error positivo pequeño y a la vez va a tener un valor de pertenencia a la función de membresía de error positivo grande. Sea el caso que fuese, al de fusificar va a obtener el valor correspondiente de acuerdo al análisis o a las reglas de control implementadas en nuestro controlador difuso. Entonces va a generar un valor que se va a cargar en la variable b. Ese valor que se va a cargar en la variable b ya no necesariamente tiene que ser igual a 0. Entonces ya puede ocurrir uno de estos dos casos, que sea menor que 0, que b sea menor que 0, o que b sea mayor que 0. Si b es igual a 0, es un caso que ya hemos estudiado. Entonces vamos a concentrarnos en el caso en el que b sea menor que 0. Si el valor de fusificado es un valor menor que 0, entonces lo primero que va a hacer es encargarse de que el motor gire en el sentido conveniente. El análisis que hemos hecho y la polarización que pusimos en nuestro motor, en el driver, que se puede apreciar en el diagrama, en el funcionamiento del circuito al inicio de este video, estos valores cargados en estas variables nos van a dar ese objetivo, es decir, van a girar en el sentido que lo necesitamos o que yo lo necesité en ese momento, ¿sí? Entonces eso lo indico con estos pines. Entonces ya he tomado una decisión hacia dónde debe girar el motor, o sea que ya he dado el primer paso si el voltaje es menor que 0, ¿sí? El segundo paso que debo dar si el voltaje es menor que 0 es a la variable Senile Control ya no le voy a asignar el valor de b, como ocurre en el caso cuando se cumple el if igual a 0. En este caso se va a hacer el mapeo. Entonces se va a mapear la variable b, que es menor que 0, y para nuestro caso hemos configurado que ella pueda variar entre menos 8 voltios y 0 voltios. A eso le va a dar una correspondencia, un valor entre 0 y 255. Si el V vale menos 8 voltios, a la variable Senile Control le va a asignar un valor de 0. Si la variable B vale 0 y está, o es un valor cercano a 0, porque si valiera 0 no hubiera entrado este if, entonces un valor diferente de 0 negativo muy pequeño, ¿sí? Le va a acercar o le va a dar valores muy cercanos a 255. Eso se los va a asignar a Senile Control. Esa variable, ese valor se va a escribir en forma analógica. ¿Por qué en forma analógica? Porque de acuerdo al valor que tome V en este intervalo, asimismo se va a mapear el valor correspondiente en este intervalo y ese valor correspondiente se va a asignar a Senile Control. Entonces Senile Control es un dato analógico, es un dato que puede variar entre con una resolución, es un dato analógico con una resolución o que me permite tener valores de 0 a 255. Ese dato Senile Control se va a escribir analógicamente, aquí lo tenemos, Senile Control, lo tenemos como el argumento de la función analog write, se va a escribir en el pin salida control. Y ese pin salida control, recordemos que es el pin A2 de nuestro Arduino, de nuestra placa. Entonces vamos a obtener un voltaje conveniente de acuerdo en el sentido que va a girar según estos valores que le estamos dando al driver. Por lo tanto, si es un valor de menos 4 voltios, vemos que es aproximadamente la mitad de este intervalo, va a asignar a Senile Control un valor aproximado a la mitad de este intervalo y ese valor lo va a escribir en forma analógica en A2. Entonces, si B es casi cercano a 0, va a asignarle 5 voltios. Si B es casi menos 8, va a asignar 0 voltios.
0 equivale a 0 voltios y 255 equivale al voltaje máximo, que en este caso estamos trabajando con 5 voltios. Eso ocurre si V es menor que 0. Si V es mayor que 0, ocurre algo muy similar, solo que inicialmente tomamos la decisión de hacia dónde debe girar el motor y le damos las instrucciones correspondientes. Luego hacemos el mapeo de la señal, hacemos el mapeo para asignar el valor adecuado a la variable señal control, pero en esta ocasión V, como es mayor que 0, va a variar entre 0 y 8. En esta ocasión, si V es muy cercano a 0, va a asignar valores muy cercanos a 0, lo que equivale a valores muy cercanos a 0 voltios. Y si V es muy cercano a 8, va a asignar valores muy cercanos a 255, que equivalen a 5 voltios. Este dato, el valor que tomes en el control, lo va a escribir de manera analógica en la variable, a través de la variable señal control, en el pin salida control, que recordemos es el pin A2 de nuestra placa Arduino y está conectado al jumper de control de velocidad de nuestro driver L298N. Así pues, se finaliza el análisis del código, porque sea cual sea una de estas tres, no puede tomar dos a la vez, solamente puede tomar una de las tres. B no puede ser menor que 0, mayor que 0 a la vez o igual a 0 a la vez, no. Si es menor que 0 ya se descarta que es mayor o igual. Si es mayor ya se descarta que es menor o igual. Y si es igual ya se descarta que es mayor o menor. Entonces, sea cual sea el que se ejecute, finaliza el loop y vuelve a iniciar el lazo que se va a ejecutar indefinidamente en nuestro Arduino. Entonces nuevamente garantizamos la carga de un vector de 10 para tomar la muestra, promediamos, mapeamos para convertir en grados, asignamos a los valores, a las variables correspondientes, estimamos o calculamos el valor de error, que es una variable de tipo flotante, fusificamos, defusificamos, ¿sí?, y evaluamos el valor de fusificado y tomamos una decisión hacia dónde se debe mover el motor y con qué velocidad debe hacerlo. Este es el código. Vamos a proceder a compilarlo para verificar que funciona o que por lo menos está bien. Al inicio de este video vimos el código ya implementado en la placa Arduino Mega 2560 y lo vimos en funcionamiento mediante un circuito más bien un poco rudimentario, porque el objetivo del video, como lo dije al principio, es verificar el código. Aquí estamos compilando el programa para verificar que todo está en orden, y pues una vez compilado ya no hay más sino conectar el Arduino, hacer la carga correspondiente del código y polarizar adecuadamente nuestros dispositivos y ponerlo a andar. Es importante tener en cuenta que la información aquí suministrada es para personas o a un auditorio con conocimientos con conocimientos avanzados en electrónica. Si el espectador no los tiene, por favor absténgase de hacer conexiones porque pueden ocurrir incidentes. Hemos compilado por segunda vez nuestro código y nos damos cuenta que no genera error. Al principio la línea naranja que vimos en la primera compilación era por informándonos que estaba archivando el código en algún lado. Listo. Finalizamos entonces esta parte del análisis del código y vamos ahora a observar, ya para finalizar, vamos a observar las gráficas para que nosotros podamos visualizar cómo se mirarían las gráficas de control difuso si las viéramos, si estuviéramos haciendo el análisis a mano. ¿Qué gráficas? ¿Cómo serán las gráficas? O gráficamente, ¿qué es lo que le estamos implementando al controlador? Y finalizamos con esa parte. Ahora, la idea es visualizar gráficamente las funciones de membresía que estamos implementando
aquí en el setup para definir nuestro controlador difuso. Es decir, aquí estamos definiendo una variable de entrada llamada error que está definida en un universo de discurso que para este caso va de menos 300 a 300, de menos 300 hasta 300, ¿sí? Y está compuesta por 6 funciones de membresía o 6 conjuntos difusos, como se había explicado previamente. Entonces MATLAB dispone de un toolbox llamado Fuzzy Logic Designer, en el cual escribiendo en el command window, escribiendo la palabra fuzzy, se abre el Fuzzy Logic Designer, que como su nombre lo indica es el funcionamiento para es el toolbox de MATLAB para el diseño de controladores difusos. Como podemos observar en esta ventana, tenemos la variable de entrada llamada error, tenemos las reglas de control y tenemos las variables de salida. La variable de salida, en este caso la única, llamada voltaje. Vamos a visualizar acá con doble clic, podemos observar, vamos a Arduino nuevamente, podemos observar gráficamente las funciones de membresía. ¿Qué diferencia podemos apreciar? Que en este caso aquí la tengo configurada para que el universo de discurso sea de menos 20 a 20, porque este caso fue diseñado para un controlador de posición lineal de un cartucho de impresora donde el desplazamiento era lineal y va desde menos 20 centímetros a 20 centímetros, pero aquí en el rango le podemos cambiar para que se ajuste de menos 300 a 300. Entonces fijémonos que la primera función de membresía, la llamada ENG, ¿sí? Aquí la tenemos de primeras, es una función trapezoidal. Y fijémonos que tiene coordenadas menos 300, menos 300, menos 150, menos 75, que son las mismas que tenemos acá. O sea que gráficamente, si trazamos en un eje cartesiano, en el eje horizontal el universo de discurso y en el eje vertical el grado de pertenencia, podemos visualizar la instrucción que estamos implementando en la placa Arduino Mega. Miremos que la segunda instrucción es el segundo conjunto difuso es error negativo pequeño y es una función de membresía triangular cuyas coordenadas son menos 150, menos 75, menos 75 y 0. Aquí la tenemos gráficamente, una función de membresía triangular cuyas coordenadas son menos 150, menos 75 y 0. Fijémonos que en el editor en el toolbox de MATLAB la tengo como una triangular member function, TriMF, triangular member function. Entonces necesito apenas 3 parámetros, pero en Arduino necesito especificar 4 parámetros. Entonces se usa una trapezoidal, pero con los dos vértices centrales que converjan, y de esa forma tenemos una triangular. Asimismo para S, EPP, sí, y así sucesivamente. Aquí está S, se puede comparar las coordenadas, menos 75, 0, 75 para el error 0. Fijémonos que en ese caso el valor 0, cuando el error vale 0, fíjese que la pertenencia a todos los demás conjuntos es 0. Tiene nivel de pertenencia 0. Mira la pertenencia acá, miremos la pertenencia en el eje vertical. Mientras que a la función de membresía S, la pertenencia es total. ¿Sí? Entonces ahí está claramente definido. Así sucesivamente para el error positivo pequeño, para el error positivo grande, que es un extremo, entonces es una trapezoidal, como habíamos explicado previamente. Aquí podemos apreciar la variable de salida, que es el voltaje. En Arduino entonces ya no sería un objeto tipo Fuzzy Input, sino ya es un objeto tipo Fuzzy Output y se llama voltaje, o lo hemos llamado voltaje. Entonces igual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones de membresía. Por lo tanto tenemos
1, 2, 3, 4, 5 funciones de membresía, donde tenemos las coordenadas para BNG, el voltaje negativo grande, que es menos 12, menos 12, menos 6, menos 3, son trapezoidales, y así sucesivamente para las triangulares. Otra forma de obtener gráficamente las funciones de membresía en MATLAB sin utilizar el Fuzzy Logic Designer o el FLC o el Toolbox de MATLAB para diseñar controladores difusos, se puede implementar el siguiente script. ¿Sí? Aquí tenemos un script que nos permite obtener gráficamente las funciones de membresía. No voy a explicarlo en detalle, simplemente vamos a ejecutarlo para visualizar. Acá obtenemos en la figura 1, tenemos la figura 1 y la figura 2. En la figura 1 estamos graficando la entrada, que es el error. Como podemos ver, tenemos un universo de discurso que va de menos 300 a 300. Estamos haciendo referencia a los grados que puede abrir el potenciómetro. Puede ir de 0 a 300 grados y devolverse. Entonces, 300 grados positivos yendo en un sentido y menos 300 cuando va en el sentido contrario o está girando en el sentido contrario. Entonces, en Arduino podemos apreciar nuevamente las funciones de membresía. Vemos que la primera está la figura 2, miremos la figura 1, que es esta de acá y corresponde a la entrada. El universo de discurso va de menos 300 a 300, como estábamos explicando, por la apertura del potenciómetro. Entonces vemos que son gráficas muy similares a las que obtuvimos con el Fuzzy Logic Designer. En la figura 2 podemos apreciar, aquí en la figura 2, podemos apreciar las respuestas, la variable de salida, las funciones de membresía para la variable de salida, y el universo de discurso va de menos 12 voltios a 12 voltios, que es lo máximo que puede recibir el motor, aunque físicamente estamos trabajando con 5 voltios. Entonces esta es una forma muy práctica de obtener las funciones de membresía y de visualizar lo que estamos implementando en nuestra placa de Arduino. Esto es justamente lo que estamos definiendo mediante estas líneas de código. Es importante resaltar que todo lo explicado hasta el momento utiliza un enfoque de diseño de control que nos da la facilidad o la libertad de no tener que conocer el modelo matemático de la planta. En ningún momento hemos utilizado el modelo matemático de la planta, ¿sí? Todo lo hemos hecho a partir de la experiencia. Esa es la base del diseño de controladores difusos. Nos da esa facilidad. Sin embargo, hablando en términos de software, tenemos la desventaja de que al no conocer la planta, pues no nos es posible realizar una simulación.